Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Listo. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres asequible, misericordioso y lleno de gracia. Nueva temporada en la que ya estamos. Pon tus ojos en Cristo. Carta a los Hebreos, como lo hemos dicho, desconocido su autor, desconocidos sus destinatarios también, pero definitivamente una carta llena de profunda teología centrada en nuestro Señor Jesucristo, o por así decirlo, Cristología, presentando a Cristo como el supremo sobre todas las cosas y el gran sumo sacerdote, como vamos a empezar a hablar el día de hoy. En el capítulo 4, al final del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, los versículos 14, 15 y 16 serán el centro de nuestra reflexión devocional el día de hoy. Así que cuando hablamos o llegamos a este punto es porque ya hemos pasado por la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre los profetas, la forma en la que el Señor nos habló. Sí, supremacía sobre los profetas, sobre los ángeles que siguen siendo sus mensajeros, y el Señor es por encima de ellos. Moisés, por supuesto, el gran profeta, el que habló cara a cara con el Señor Jesucristo es superior a él, y por supuesto a Josué, aquel que llevó al pueblo a la tierra prometida y conquistó la tierra y distribuyó el terreno a las 12 tribus de Israel. Aquello fue algo extraordinario, pero aún así ese reposo en el que entraron no fue suficiente. Y habiendo entendido lo que el escritor sagrado en el capítulo 4 nos dice: temamos pues y procuremos pues entrar en el reposo. Porque los que no entraron, haciendo la referencia simbólica del reposo del Señor como la salvación, aquellos que habiendo recibido todas las bendiciones del Señor, la presencia de Dios entre ellos, dice aquí: de nada les sirvió haber oído la palabra porque no la acompañaron con fe. De manera, mis amados, que es preciso repetirlo, la fe, la credulidad o la creencia o la confianza en el Señor es potestativo nuestro, porque es responsabilidad nuestra el creer o la incredulidad. Y seremos bendecidos con el reposo del Señor o la salvación por creer, como también que se recibirá el castigo y la perdición eterna por la decisión de no creer. Así que es claro para nosotros, según lo plantea el escritor a los Hebreos. En el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 18, se va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Que no hay otro como Él. Un café por eso. Entendiendo entonces que la carta a los Hebreos presenta en su autor un conocimiento extraordinario y muy detallado del Antiguo Testamento, sobre todo del sistema sacrificial y más aún del ejercicio del sacerdocio, en especial del sumo sacerdote, porque hace todo un desglose del papel del sumo sacerdote en la época del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto,
y cómo el ejercicio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, quedó o dejó como anulado aquel primer pacto salvífico o con propósitos salvíficos que se propuso en el Antiguo Testamento, o de perdón de pecados, mejor dicho, de intercesión. Entonces vamos a presentarlo de esta manera. El gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote, mejor, en el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo de reuniones que se hizo cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, aquel lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde estaba, el arca del pacto, básicamente el lugar santo donde estaba la mesa de los panes y todo esto, y el candelero y todo esto, o el candelabro, la menorá, el sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo una vez al año, el día de la propiciación por los pecados en el Yom Kippur, para expiar mediante sacrificio los pecados del pueblo de Israel. Ese era básicamente o centralmente el papel o la función que más repunta y más se ve del sumo sacerdote. Era el único que podía entrar a ese lugar para expiar los pecados del pueblo. Era el propósito. Luego del sacrificio entraba con la sangre, entraban con el incienso y todo el procedimiento está en Levíticos capítulo 16. Allí lo podemos encontrar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, el autor de los Hebreos habla del Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne y habitando entre nosotros, aparte de esto, acaba de decirnos que la palabra del Señor es penetrante y más cortante que toda espada de dos filos, es viva y eficaz, es decir, que cumple los propósitos para los cuales fue creada. Viene a decirnos, entonces, aparte de nosotros tener la ayuda de la palabra del Señor en nosotros, ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo el sumo sacerdote. Como que pudiéramos decirlo de esta manera. Aquí en la tierra, no menciona el Espíritu Santo, pero evidentemente lo tenemos según la palabra del Señor. Habla aquí que tenemos la palabra del Señor a nuestra mano, para ser movidos a la voluntad del Señor. Aquí está en los versículos anteriores. Pero ahora viene a hablarnos a nivel espiritual, a nivel de los cielos, a nivel de la presencia misma de Dios. Allí tenemos un gran sumo sacerdote que intercedió por nosotros para traernos la salvación una vez y para siempre. Y según Pablo en Romanos, sigue intercediendo por nosotros. Pero vamos a ver lo que aparece aquí. Después de hablar de la palabra del Señor viva, eficaz, cortante, penetrante, indetenible, la palabra del Señor dice, por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Normalmente se le decía sumo sacerdote, pero este calificativo que se le agrega aquí, gran sumo sacerdote, ¿sí? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El sumo sacerdote traspasaba la cortina, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el santo de los santos, y traspasaba y llegaba allí. Era una bendición, era un privilegio, era un riesgo, era un peligro también. Pero el sumo sacerdote traspasaba esa cortina, ese velo, y llegaba al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Ahora, dice aquí, tenemos un gran sumo sacerdote, que este no traspasó el velo del templo. Sí, él no se metió en medio de las cortinas. Él no abrió el velo para entrar allí al lugar santísimo. No. Él abrió los mismísimos cielos
para llegar a la mismísima presencia del Dios Creador, Todopoderoso, Gran Padre Supremo. Un café por eso. Y me parece que la figura es extraordinariamente apropiada. Maravilloso. El sumo sacerdote atravesaba la cortina y entraba al lugar santísimo. Maravilloso. Aquello era excepcional. Pero era aquí en la tierra. Y era bien el tabernáculo de reuniones en el desierto, o bien era el templo, bien el de Salomón, bien el de Zorobabel, y que fue el mismo que restauró finalmente Herodes. Igual, era un, ¿cómo se llama esto? Un templo hecho de manos, de hombres. Sí, era para Dios y allí estaba la presencia de Dios, pero estamos hablando de algo terrenal. Ahora, el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, derrotó la muerte, venció el imperio de la muerte que tenía el diablo, la venció y en la resurrección fue y traspasó los cielos, la cortina de los cielos, para llegar a la mismísima presencia de Dios, siendo Él el Dios, quien bajó, se hizo como hombre y quien estando en esa condición de hombre fue humillado, fue muerto, sepultado, venció la muerte y así como Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en Apocalipsis vamos a encontrar con Juan una descripción excepcional, el que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces, dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y cuando dice teniendo, es porque está allí para estar a favor nuestro, para interceder por nosotros, para llevar a cabo o que cumpla el propósito en la presencia de Dios, el sacrificio que se hizo aquí en la tierra. Y ya vamos a hablar más de esto porque de aquí en adelante es donde sigue esto. Pero quiero en esta primera entrega, en esta primera porción introductoria de Jesús como el gran sumo sacerdote, que lo tengamos en cuenta. Pero no vamos a hablar más de ello porque lo vamos a profundizar más adelante. Pero dice Jesús el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote. Entonces dice, retengamos nuestra profesión. Entonces, ya tiene que ver con nosotros, pero dice aquí, Dios habla hoy, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Me gusta. Aferrémonos a la fe en la que creemos, ¿sí? Aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Qué más dice? Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Eso es lo que dice allí cuando dice retengamos nuestra profesión. La profesión de nuestra fe, el profesar, ¿sí? El punto es, vuelvo y les digo, mis amados, no nos confundamos, es potestativo nuestro. En otras palabras, es responsabilidad tuya y mía alimentar nuestra fe, cimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, mantenernos allí y arraigarnos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la palabra, reflexión de la palabra, oración, mucha oración, comunión con Dios. Señor, en tus manos estoy. Yo sé que eres mi Padre Redentor. Sé, Señor Jesucristo, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi gran sumo sacerdote. Confío en ti, espero en ti. Y en cada área de nuestra vida, entender que el Señor está al control, pedir su ayuda, pedir su dirección, pedir la guía a través del Espíritu Santo, es decir, permear toda nuestra vida de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Es potestativo tuyo y mío. En otras palabras, es responsabilidad tuya y mía. No nos descuidemos, procuremos, temamos y procuremos, como lo dice al principio del capítulo. Un café por eso. Espero haber sido claro. Es potestativo nuestro, es la responsabilidad nuestra. Temamos, pues, comienza el capítulo 4
Y dice en el versículo 11, procuremos pues, no sea que como aquellos que habiendo recibido todo, se fueron por la incredulidad y fueron castigados. O por lo menos fueron despojados de las bendiciones que les habían dicho que iban a hacer para ellos. Retengamos nuestra profesión. Y la parte final ayuda, nos ayuda. Y mucho, y mucho. El versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, el escritor sagrado lo pone en negativo. Pongámoslo nosotros en positivo. ¿Sí? Si lo ponemos en positivo, podemos decir, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Sí, y eso es un negativo como interesante, pero básicamente lo que el autor sagrado quiere decir es, directamente, explícitamente es, tenemos en Jesucristo un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque ¿qué? Podemos decir, sí, yo quiero y yo quisiera estar firme cada vez, pero es difícil para mí. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Cometo muchos errores, me equivoco demasiado, tengo muchas falencias y debilidades. Perfecto. El Señor se compadece de nosotros. Tenemos en Jesucristo un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de ti y de mí por nuestras debilidades. Porque somos pecadores. Porque la pecaminosidad está en nosotros, porque quisiéramos, pero terminamos en otro lado. Queremos hacerlo bien y sabemos que ese es el camino, pero apuntamos a otro lado. Y el escritor sagrado en el Antiguo Testamento lo describe de una manera excepcional. ¿Sí? Errar al blanco, como el arquero que afina su arco y su flecha para dar en el centro de la diana, en el número 10, para los que compiten en arquería, y le apunta, y quiere darle al centro, y quiere darle en el blanco, y quiere tener un tiro perfecto, y ha estudiado, y ha entrenado, y se ha preparado para eso, y tensa su arco y su flecha, y dispara, y no, falla. A veces ni a la diana le dan algunos de los nervios. Y no quiere decir que no sepa. Y no quiere decir que no se haya preparado, que no haya entrenado. Y no quiere decir que no quiera darle el centro de la diana. Sí quiere, pero falla. Me parece una de las mejores definiciones del pecado en el Antiguo Testamento. Errar al blanco. El Señor se compadece de nosotros, mis amados. No tengamos miedo. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y el Señor puede decirlo. Yo creo, absolutamente. Yo sé lo que estás pasando. Yo entiendo que son esas tentaciones. Yo sé lo que son esos pensamientos y esas reflexiones. Yo entiendo perfecto la presión que tiene el mundo sobre ti, la conexión de la presión del mundo con la pecaminosidad que llevas por dentro. Eso yo lo puedo entender. Como el diablo, el mundo, te tienta. El Señor tiene misericordia de nosotros porque Él estuvo aquí, de carne y hueso, y sufrió, y fue tentado. La única diferencia, sin pecado. Pero es tan agradable saber que el Señor se compadece de nosotros porque sabe lo que estamos experimentando, que lo dice aquí, Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces pone sobre nosotros de nuevo la responsabilidad, la potestad de acercarnos. Y dice, acércate pues. Pues tú puedes decidir alejarte.
Es cierto, ahí está. Tú puedes decidir alejarte. Aún sabiendo todo esto, no, yo prefiero hacerlo a mi manera, ceder a mis debilidades, yo no puedo, y yo mejor por este camino. No, pero el Señor te ama y quiere algo. No, yo no quiero lo que el Señor quiere para mí, yo mejor me voy. Dice el autor de los Hebreos, acércate, acerquémonos pues con confianza, con fe, porque la falta de fe fue lo que condenó a aquellos. Recuerden, sí, de nada les sirvió haber oído la palabra porque no lo acompañaron de fe o no la acompañaron de fe. Entonces, acércate a Dios con fe, con confianza, porque es potestativo tuyo. Y si hay debilidad, dile al Señor, porque como aquel siervo que le dijo al Señor, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y el criado le dijo, el siervo le dijo, sí creo, Señor, pero ayuda en mi incredulidad. Es potestativo nuestro, ¿sí? Acerquémonos pues con confianza, confiadamente. El Señor nos ha dado la medida de la fe a cada uno. Si tú la usas o no, es problema tuyo. Es problema mío, pero la tenemos, ya la tenemos. El Señor nos las ha dado, nosotros no nos la ganamos, ¿no? La fe la pone el Señor allí. Y en cada corazón de cada ser humano que haya existido y exista sobre la tierra, hay esa porción de fe necesaria para encontrar a Dios, que Dios mismo se la ha dado. Que la use para creer en otras cosas, fenomenal, pues es problema de él, pero si la usa para acercarse al Señor es lo mejor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. El Señor está dispuesto. Confiemos en Él, esperemos en Él. Siempre de su mano lo mejor vendrá a nuestras vidas. Y que la gracia y la misericordia del Señor nos cubran. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias, Señor Jesucristo, en ti tenemos el gran sumo sacerdote. Gracias por compadecerte de nosotros, por tener misericordia de nosotros en nuestras debilidades, por hacerte asequible, Señor, de fácil acceso, encontrable. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos esa bendición de tener en ti la gracia y la misericordia para encontrar en ti la ayuda oportuna, la salvación oportuna. Muchas gracias. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ejercer lo que es potestad nuestra, lo que es nuestra responsabilidad y a disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Muy buena porción la de hoy. Bastante carnuda y significativa. Seguiremos adelante el próximo lunes. No se nos olvide esto. Mañana sábado no hay palabra y café, domingo no hay palabra y café, es fin de semana de iglesia y familia. Que el Señor nos ayude en todo esto. Que tengan muy buen día hoy, que el Señor los guarde y los bendiga, que sea fructífero el día de hoy y el trabajo de sus manos. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.